Es bien sabido que detrás de toda esa celestialidad y divinidad que emana de la Iglesia Católica, existe un cúmulo de historias aberrantes, hechos históricos que hacen que uno se pregunte si realmente esta institución, la Iglesia, es realmente de fiar, o si en realidad, al ser una organización formada por seres humanos comunes y corrientes, estos cometieron simples errores como todos nosotros. La Iglesia Católica, o mejor dicho, ciertas personas dentro de la Iglesia Católica, llevaron a cabo actos crueles y malvados que no son bien vistos por muchos en la actualidad. Es por eso que hoy daré a conocer algunos sucesos poco conocidos acerca de este organismo religioso mundial. Yo soy el documentalista y esto es Las locuras de los papas y el Vaticano. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. ¿Qué papa ordenó la ejecución de 3 personas por una perla? El Papa Clemente VI. En 1348, al parecer un rico comerciante veneciano decidió donar una perla de gran tamaño a la iglesia si éste se restablecía de una importante enfermedad. El comerciante mejoró y cumplió la promesa regalando la perla. El problema surgió cuando se descubrió que aquella perla formaba parte del relicario que contenía nada más y nada menos que los cráneos de San Pedro y San Pablo. Clemente VI ordenó una investigación que llevó a la detención de 2 ladrones. En su poder se encontraron 12 perlas más, 3 rubíes y un zafiro, todas ellas parte del relicario. El propio Papa Clemente VI decidió la pena a la que serían condenados los ladrones. Los 2 hombres fueron expuestos durante 4 días a la ira del pueblo, encerrados en 2 pequeñas jaulas en la iglesia de Santa María de Araceli. Después, un caballo los arrastró por las calles de Roma atados por los pies. En el Laterano, les fueron cortadas la mano derecha y quemados vivos en una hoguera. El comerciante veneciano también fue detenido, atado de pies y manos sobre un burro y llevado al Laterano, en donde fue torturado y ahorcado. Posteriormente, el Papa Clemente VI perdonó a los 3 hombres y ordenó una misa como petición de perdón a todos los pecados cometidos por estos. ¿Qué papa provocó la llamada Iglesia Ortodoxa? Fue Silvestre I, pontífice cuando en el año 330, y tan solo por una cuestión administrativa, se creó la Iglesia Ortodoxa. Con el pasado de los siglos, las separaciones administrativas se convirtieron en abismos doctrinales. En el año 1204, el Papa Inocencio III ordenó a los cruzados el saqueo de la sede patriarcal de Constantinopla. Nuevamente, sería el Papa Juan Pablo II, 16 siglos después, quien comenzaría el acercamiento al clasificar a las 2 iglesias, católica y ortodoxa, como 2 pulmones que alimentan a un solo corazón cristiano. En 1979 viajó a Turquía para abrazar al patriarca Demetrio I, en la sede del FANAR, el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa. El conflicto se volvió a regenerar tras la caída del muro de Berlín y con él los regímenes comunistas. Para la Iglesia Ortodoxa, hasta ahora la única aceptada por el comunismo,
No le parecía bien la posible apertura al catolicismo que apoyaban los nuevos gobiernos. Los conflictos siguieron sucediéndose entre ambas iglesias durante el conflicto de la antigua Yugoslavia. La Iglesia Ortodoxa acusaba a la Iglesia Católica de hacer proselitismo en territorios claramente de mayoría ortodoxa. La polémica aún sigue abierta y sin posibilidad de acercamiento. ¿A qué papa hubo que ir a buscarlo a una cueva para comunicarle que había sido elegido? A Celestino V. Muerto Nicolás IV el 4 de abril de 1292, pasaron más de 2 años sin una elección de papa. Pietro de Murrone era un ermitaño que vivía en una cueva hasta que se le ocurrió escribir una carta de protesta a las autoridades eclesiásticas por ello. Un mes después, su cueva fue rodeada por soldados. El oficial al mando le comunicó a Murrone que había sido elegido papa y que debían escoltarlo. Celestino V se mantuvo en el trono de Pedro durante menos de 1 año hasta que dimitió. Fue sustituido por Bonifacio VIII, que ordenó encerrar a Celestino V en un castillo. ¿A qué pontífice se le llamó el Papa Guerrero o el Terrible? Julio II. Era famoso por su valor y por dirigir a sus tropas en la batalla. Antes de la batalla se colocaba una coraza dorada y se situaba en primera línea. Después de la llamada Conjura de los Pazzi, Juliano della Rovere, Julio II, fue nombrado por el Papa negociador en la guerra entre Florencia y los estados de la Iglesia. Posteriormente fue nombrado consejero en la guerra que hacía años que se había desatado entre Nápoles y Roma. Della Rovere se unió a las tropas de Carlos VIII de Francia en su lucha contra Nápoles. Tras la muerte de Pío III, Juliano della Rovere fue elegido papa y consagrado el 26 de noviembre. En 1506, volvió a ponerse al mando de las tropas para recuperar las ciudades de Perugia y Bolonia. ¿Qué papa bautizó un plato? Benedicto VIII. A él se le debe el nombre de los huevos benedictinos. Este papa era muy aficionado a ellos. Ingredientes para 4 personas: 10 huevos, 6 tajadas de pan de molde, 3 tajadas de jamón inglés, 4 yemas de huevo, 3 onzas de crema de leche, 250 gramos de mantequilla, 1 limón. Preparación: sacar la corteza del pan y tostarlo ligeramente. Cortar el jamón del mismo tamaño que las tostadas. En una olla a baño María, retirada del fuego y con el agua sin hervir, poner las 4 yemas con la crema. Batir hasta espesar la salsa. Luego añadir la mantequilla derretida y medio limón. Igualmente añadir sal y pimienta. En otra olla hervir agua con vinagre. Escalfar los huevos por 3 minutos. Luego ponerlos sobre la tostada con el jamón y cubrirlos con la salsa. El papa que nunca existió. Juan XX. Por una cuestión desconocida, el Vaticano decidió saltarse al Papa Juan XX. Juan XIX fue papa desde el 19 de abril de 1024 al 20 de octubre de 1032. Juan XXI fue papa desde el 8 de septiembre de 1276 al 20 de mayo de 1277. No hubo nunca un Juan XX.
cómo murió el primer papa. San Pedro, llamado realmente Simón Bar-Jona, fue crucificado en el año 64 después de Cristo o el 65 después de Cristo, por orden del emperador Nerón. Condenado a morir en la cruz, San Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, ya que se consideraba indigno de morir de la misma forma que Jesús. Yo soy el documentalista y esto fue Las locuras de los papas y el Vaticano. Saludos especiales para Brian Ortiz, Juan Manuel Valenzuela, Axel de Jesús Gallegos, Velas Catres, John Maquito, Sam Jack, un comentario más, Nicolás Romero, Lisette Guido, Graciela Sarabia, Ingeniero Serena, El Informante, Jordis Nájera, Alfonso Miguel Rangel Rodríguez, Jaime Durán, Humberto Ramírez, Martín Oyarzo, Sergio Soto, Ken Arriaga, Johnny López, Cristian Peralta, Mario Jam, Andrés Castellanos, Diego, El Rincón de los Desvelados, José Ángel Maicha, Loli Sánchez, Federico Oviedo Arblin, Sam Jack y Andrés Hidalgo. Gracias y hasta la próxima.